Bien, buenas noches. Vamos a hacer la demostración de la implementación de un DHCP Relay Agent o de un agente de retransmisión de DHCP. Para ello vamos a ver, primero que nada, la teoría. ¿Qué nos piden? Observa. Un agente de retransmisión, ¿qué cosa es? Viene a ser un protocolo que se instala en un servidor denominado router. En el video anterior hemos hecho la demostración de un servidor DHCP, pero de un DHCP, digamos, básico, que solo va a entregar direcciones IPs al cliente que está en su propia subred, en este caso, al cliente 01 que estaba en la 200.200.100. Y para eso, obviamente, en tu servidor de dominio que teníamos instalado el DHCP, creábamos un ámbito. Por cada subred se crea un ámbito. En este caso, tenemos dos subredes. Como tenemos dos subredes, quiere decir que vamos a necesitar crear un nuevo ámbito, ¿no? Y para eso vamos a necesitar un servidor vacío que va a funcionar como servidor de enrutamiento. Este servidor de enrutamiento, ¿qué va a hacer? Va a permitir que los IPs que están acá creados en el segundo ámbito se encaminen hacia la segunda subred. Esto quiere decir que mi cliente 02 tiene que recibir el IP 192.168.1.15 y todos los que estén acá van a recibir del segmento 200.200.100. ¿De acuerdo? Esta es la parte teórica. Entonces, recuerda, tienes dos segmentos de red, vas a necesitar un servidor de enrutamiento, donde acá se instala primero que nada un rol denominado Remote Access o acceso remoto. Luego de configurarlo, se instala este protocolo de enrutamiento. Para esto, este servidor router va a ser un servidor 2012 también, va a ser de tipo grupo de trabajo y va a tener dos tarjetas de red. Asimismo, a diferencia del escenario anterior del DHCP básico, que teníamos que este servidor de dominio estaba configurado con la tarjeta de red Host Only y esta de acá Host Only. Recuerda que Host Only permitía crear o generar una red virtual interna. ¿Qué quiere decir? Que dentro del VMware estas dos máquinas se van a ver, que ninguna máquina que está en la red física las va a poder ver, ¿no? Entonces, veamos. El escenario que tenemos que desarrollar es este de acá. Este DHCP debe entregar IPs acá y debe entregar IPs a la segunda subred. Esto de acá ya lo hemos hecho en un video anterior y vamos a verificarlo, ¿no? Veamos. Tengo por acá mi VMware donde ya he cargado las 4 máquinas que vamos a utilizar. Mi servidor de dominio, un cliente donde él le va a entregar un IP a este equipo, un servidor 01 que va a funcionar como router y un cliente 02. Para empezar, este equipo de acá le cambio de nombre. Este equipo se va a llamar router 01, o si gustas, router. Bien, vamos a empezar a loguearnos en los equipos. El primer equipo, como puedes apreciar, es un servidor controlador de dominio. ¿Listo? Ahí está. Vamos a ingresar una sesión de DOS para cargar nuestro DHCP. Bien, observa, tienes por acá un DHCP ya instalado, donde ya está creado mi primer ámbito. Esto es lo que puedes apreciar en el video anterior, ¿ya? Y acá tienes al cliente 1. Este cliente 1 ya debería estar recibiendo un IP. Veamos. Este cliente 1, vamos a hacer un ipconfig /
release y seguidamente un ipconfig/renew. Y vamos a ver que le entrega un IP. Ahí está, mira, le ha entregado el IP 15. Y justamente acá decía que a él le va a entregar el IP 15. ¿Por qué? Porque seguramente acá hemos configurado una reservación. Ahí está, IP 15, que es la reservación. Ahora, acá, para que funcione el relay, primero que nada, el DHCP tiene que crear dos ámbitos. Observa. El scope 1 o ámbito 1 y el scope 2 o ámbito 2. El ámbito 1 ya está creado. Vamos a crear ahora el ámbito 2. Para que tú crees el ámbito 2 necesitas tener información sobre los IPs que existen en la segunda subred. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a configurar lo siguiente. Voy a abrir por acá un notepad. Y vamos a configurar, por ejemplo, el scope 2, que va a ser igual al segmento 192.168.1.0, y vamos a asumir que tiene una impresora, dos impresoras, dos access point, y por acá, por ejemplo, el router, y por acá la cantidad de hosts. Ya. Esta impresora vamos a asumir que tiene el IP 24. Esta otra impresora vamos a asumir que tiene el IP 25. Este access point vamos a suponer que tiene el IP 12. Este access point de acá vamos a asumir que tiene el IP 13. Y por acá el IP del router. Por ejemplo, el router colocamos 1. Y por acá la cantidad de equipos que hay en esa red, o hosts. Por ejemplo, 60. ¿No? Por supuesto que pueden haber otros servidores y demás. Vamos a hacer un ejemplo sencillo con estos tipos de dispositivos que existen en la red. Me ubico en IPv4, botón derecho, nuevo ámbito. Por acá le doy siguiente. Y acá, para seguir el estándar, colocaré red espacio 2, dos puntos, y por acá el segmento de red el cual voy a crear. Le doy siguiente. Por acá me habla acerca del rango. El rango vamos a hacer que empiece desde el 1 hasta el 192.168.1. ¿Cuántos IPs hay acá? 3, 5, más 60, 65. Le doy siguiente. A continuación me pide que agregue las exclusiones. Una exclusión, recuerda, era aquella dirección IP que ya está siendo utilizada. Por ejemplo, el IP del router. Por ejemplo, del 24 al 25. Y por ejemplo, del 12 al 13. Le doy a adicionar. Siguiente por acá. Duración de la concesión 8 días, le doy siguiente. Acá dice configurar las opciones de DHCP, le digo que no, para ver dónde se configuran. Siguiente y finalizar. Listo. Aparece, como puedes apreciar, una flecha apuntando hacia abajo. Le das botón derecho, activar. Y ahora, en Scope Options vas a configurar los tres códigos. Voy a verificar acá, en los códigos, el código del DNS para poder verificar. Observa, 50 y 51, ¿qué quiere decir? Que había un servidor de dominio principal y un servidor de dominio secundario. Listo, me ubico acá, Scope Options del 192, botón derecho, configurar opciones. 003, que es el IP del router. 11. Grabo, vuelvo a entrar, configurar opciones. Ahora el código 006. Acá debemos de colocar
las direcciones IPs de nuestro servidor DNS, que en este caso es el 50, que tiene el controlador de dominio, que es este equipo de acá. Observa, voy a cargar el Server Manager para que verifiques. Mira, local server. Ya, voy a abrir Tools y observa, App Directory DNS DHCP. Este es un controlador de dominio, como puedes apreciar, y tiene el IP 200.200.150. Es por ello que acá colocamos como primer DNS el DNS preferido o mi servidor de dominio principal. Y a continuación voy a agregar un servidor de dominio backup o secundario, o también llamado adicional, asumiendo que existe, ¿no? Obviamente no existe, pero para efectos de este escenario, que es la continuación del anterior, digamos, estamos colocándolo de todas maneras. Como no existe, me dice que no es un DNS válido. Si deseo agregarlo de todas maneras, le digo que sí. Por acá grabo, aplicar, y seguidamente voy a ingresar al último código, que es el 015. En el código 015 me dice que ingrese un valor tipo texto, en otras palabras, que ponga el nombre del dominio, en este caso datacenter.com. Aplicar y OK. Bien, si nosotros verificamos acá, vamos a tener la siguiente información. Con esto, este DHCP ya funciona. Ahora, ¿qué otro dato debemos de tener? Me decían que el router tiene que tener 2 tarjetas de red, por lo tanto, me voy al router. Me autentico. Listo. Ahora voy a agregar una segunda tarjeta de red. Me ubico en el servidor. Bueno, acá me ha detectado datacenter.com. ¿Por qué? Porque como está en la configuración de host only, igual que el servidor, me ha entregado un IP, mi DHCP. Pero eso, acá le digo que sí, que está bien, pero luego lo voy a modificar. Botón derecho Settings. Observa. Tiene un adaptador. Le voy a decir Add para que agregue el segundo. Dice, ¿qué tipo de hardware deseas instalar? Network Adapter. Siguiente, ¿qué tipo? Lo dejo en host only también. Finalizar y por acá OK. Al hacer este parpadeo, digamos, le agrega la segunda tarjeta de red. Vamos a ver. Ahí le está agregando. Ingreso a Server Manager para que gráficamente lo puedas visualizar. Cargó, me voy a local server. Y observa. Como puedes apreciar, tiene el nombre genérico que le ponen cuando recién instalas el servidor. Y tiene la tarjeta red Ethernet y Ethernet 2. Acá voy a ingresar a la configuración de la tarjeta para cambiarles de nombre. La primera tarjeta o Ethernet lo marco, pulso F2 y le cambio de nombre, LAN 01. Marco la segunda, pulso F2 y le cambio de nombre, LAN 02. Listo. ¿Qué más voy a hacer? En la LAN 1 voy a colocarle un IP. Observa. Para que esto funcione, ¿qué tengo que hacer? La tarjeta de red LAN 1, que sería la que está acá, va a apuntar a este segmento. Como apunta a este segmento, tiene que llevar un IP. Ese IP
va a ser un IP que va a funcionar como puerta de enlace para estas máquinas. Y las puertas de enlace deberían de ser normalmente o el IP1 o el IP254. ¿De acuerdo? Para este caso también. Entonces, esto sería de la siguiente manera. LAN 1 apunta a la red del lado izquierdo. Le doy botón derecho, propiedades. La red del lado izquierdo es el segmento 200.200.100. Por lo tanto, acá colocaré 200.200.100.1. Tab. Se autocompleta, no necesita default gateway, solo en algunos casos necesita, y no lleva tampoco DNS, ¿no? Porque este servidor solamente sirve como enrutador. Le doy OK. Me voy a la LAN 2. La LAN 2 apunta a la subred 2. Por lo tanto, acá debemos de colocar el IP 192.168.1.1. ¿Listo? El mismo caso, no lleva puerta de enlace y tampoco DNS. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Cambiarle de nombre a este equipo. El nombre genérico se lo voy a cambiar ahora por router 01. Le doy OK. OK por acá, close y reinicio la máquina. Bien, una vez que reinicie el equipo, tenemos que hacer algo. Verificar que aparezcan las dos tarjetas con las dos IPs y instalamos el Remote Access. Vamos a ver. Bueno, acá en mi dominio no se hace nada, mi cliente tampoco, está a la espera simplemente. Mi otro cliente también. Voy a ir autenticándome acá. Y acá tengo mi router que está cargando, ¿no? Listo, ingresamos. Pongo la clave. Y vamos a esperar que cargue el Server Manager. Bien, entro a local server. Ahí está, nombre del equipo router, las dos tarjetas de red con sus respectivos IPs que lo puse antes de reiniciar, y cuando acabe de actualizar el servidor, es decir, cuando acabe de pasar esa línea color celeste que ves allí, luego de eso vamos a instalar el rol. Por ejemplo, ya acabó la actualización, ingreso a Manage. Por acá, adicionar roles y características.
Por acá le doy siguiente, por acá siguiente, por acá siguiente, y acá marco Remote Access. A ver, acá lo que tenemos que hacer, vamos a cerrar esto, actualizamos. Vuelvo a entrar. Listo, Remote Access. Le doy siguiente, siguiente por acá, siguiente por acá y marco Routing. Al marcar Routing me dice que necesito estas instalaciones adicionales. Le doy a adicionar características. Se marca también la primera opción, eso es normal. Le doy siguiente, siguiente por acá y luego Install. Sigue instalando, vamos a ver.
Bien, ya acabó, le doy close. Ahora vamos a configurar el servicio que acabamos de instalar. Al instalar el Remote Access, se instala el routing al Remote Access. Ingresamos. Ahí está, ya cargó. Aparece con una flecha roja apuntando hacia abajo. Nos ubicamos allí y le doy botón derecho. Aparece con esa flecha roja porque falta configurar todavía. Le doy configurar y habilitar enrutamiento de acceso remoto. Le doy clic ahí. Por acá siguiente. Por acá configuración avanzada o personalizada. Le doy siguiente. Y por acá LAN routing o enrutamiento LAN. Le doy siguiente y finalizar. Y por acá iniciar servicio. Ya está configurado. Una vez que está configurado, a continuación vamos a configurar lo siguiente. Ya está instalado el Remote Access, ya está configurado. Ahora vamos a configurar el DHCP Relay Agent o el agente de retransmisión. Para eso te ubicas en IPv4 en general y le das botón derecho y entras a la opción que dice nuevo protocolo de enrutamiento. Y por acá vas a elegir el protocolo de enrutamiento llamado DHCP Relay Agent o agente de retransmisión DHCP. Y le doy OK. Ya apareció agente de retransmisión DHCP. Le das a continuación botón derecho New Interface. Acá te pregunta por cuál de las dos interfaces va a enviar el DHCP los IPs a la segunda subred. Es decir, estoy acá. Te pregunta por cuál de estas dos interfaces el IP va a llegar a este equipo. Y va a ser siempre por la LAN 2. En este caso, si el DHCP estuviera en esta posición y va a entregar IPs acá, entregará por la interfaz 1. ¿De acuerdo? En este caso será por la interfaz o LAN 2. Le doy OK. Por último, le das botón derecho, propiedades. Y acá te dice que pongas el IP del servidor que le va a enviar los IPs. ¿Quién le envía los IPs? Él. ¿Por qué? Porque ahí está instalado el DHCP. O sea que ahí tienes que colocar el IP 200.200.100.50. 200.200.100.50. Le das adicionar, aplicar y OK. Listo. Con esto prácticamente ya está. Solo que si yo hago un IP config /release acá, me va a entregar un IP 200.200.100. Si yo hago un IP config /release en el cliente 2, me va a enviar también un IP 200.200.100. Mira, observa. IP config /release. Y luego IP config /renew. ¿Por qué le entrega 200.200.100 acá también? Porque nos falta algo, mira. Acá lo que nos falta es que todas estas máquinas de acá, esta y esta tarjeta de red apunten al BMNet 1. Esta tarjeta y esta máquina de acá apunten al BMNet 2. ¿Qué es un BMNet? Es un switch virtual. Observa. Para eso tenemos que hacer lo siguiente. Me voy a esta máquina, botón derecho, Settings, y le digo, esta tarjeta que antes salía por host only, ahora tiene que ir a avanzados, BMNet 1. Observa, solamente se ve el BMNet 1 y el BMNet 2. Entonces acá tenemos que hacer algo. Me voy a Edit, Virtual Network Editor, y le digo lo siguiente: agregar network o red, BMNet 2, OK. Ahí lo va a agregar. BMNet 2. Lo que sí tenemos que hacer algo: desactivar el DHCP. Está en Enable. Le quito el check, aplicar y luego OK.
sino que va a pasar a toda la configuración de BMNet 2, le va a entregar un IP que no sea del DHCP. Vuelvo a ingresar para cerciorarme. Edit Virtual Network Editor. Debe aparecer así: BMNet 1 sin DHCP, o sea el guión, y BMNet 2 sin DHCP. Ahora sí. Me vengo por acá, botón derecho Settings, Network Adapter, Custom, y acá BMNet 1. Le doy OK. Me voy a la segunda máquina, botón derecho Settings, Network Adapter, Custom, BMNet 1. Me voy al router, Settings, Custom, BMNet 1. Me voy a la segunda, Custom, BMNet 2. 1 y 2. OK. Y me voy al cliente 2. Botón derecho Settings, Network Adapter, BMNet 2. Le doy OK. Listo. Ahora sí. Mira, vamos a hacer una prueba nuevamente con este equipo. Le doy un Release y le doy un Renew para que veas que luego de hacer el cambio de los BMNet sigue funcionando. Ahí está. Le sigue entregando el 15, el 200, 200, 100, 15. Ahora, si yo hago un ping a datacenter.com, está OK. Observa. Ahí está respondiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo lo agrego al dominio, me va a permitir agregarlo. Observa. Change por acá. Member of domain. Datacenter.com. Le doy Enter. Me pide usuario y password. Con esto prácticamente ya está. Me voy al cliente 2. Y acá, ¿qué voy a hacer? Un ipconfig / release y luego un ipconfig / renew. Debería entregarle un IP del 192.168.1. Si eso está así, quiere decir que está OK. A ver, observa, se está demorando más de la cuenta. Si eso ocurre y ya has desactivado los DHCP del VMware y ya has colocado los BMNet, entonces el problema está en la tarjeta de red del servidor de dominio. Vamos a verificar. Ingresa en tu servidor controlador de dominio. Ingresa a la configuración de la tarjeta de red. Y seguramente lo que falta es el IP en la puerta de enlace. Si no tiene puerta de enlace, no va a enviar IPs hacia la segunda subred. Ahí está, mira, ese era el problema. 200, 200.100.1. Le doy OK. Ahora sí, ya debería funcionar. Me voy al cliente 2, cancelo, hago un renew. Ahí está, mira, 192.168.1.2. Y si haces un ping al dominio, ahí está. Ahora quiere decir que ya está funcionando, ¿no? Ya le entregó el IP, mira, 192.168.1.2, y por acá ya le hace ping al dominio. Quiere decir que si yo trato de agregarlo al dominio, ya debería funcionar. Datacenter.com, le doy Enter. Ahí está. Muy bien, espero que este escenario haya sido de su agrado, esta configuración. Recuerda, lo que hemos hecho es configurar esta segunda parte, incluido el router, porque esto ya estaba en un video anterior. Bien, como siempre, espero que este video haya sido de su agrado. La idea, recuerda, es que lo practiques, es decir, que cargues tu escenario virtual y lo puedas realizar. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.